para los que estuvieron aquí y los que no estuvieron aquí la semana pasada, hemos dispuesto algunas reflexiones y conversaciones acerca de lo que es el pecado y lo que es la reacción en cadena del pecado, lo que genera y detona el pecado en nuestras vidas. Y yo pensaba que lo que estamos tratando de hacer es como análogo a lo que hacen los médicos, los científicos, y es que cuando identifican una condición de enfermedad o una enfermedad, la estudian en detalle, ven sus causas, ven cómo se comporta, ven qué produce, de tal manera que se pueda trabajar en el diagnóstico apropiado, en el tratamiento apropiado para poder enfrentar esa enfermedad. Y lo que hemos tratado de hacer es precisamente eso. El pecado es como una enfermedad del alma. Después de la caída, después de Génesis 3, todos nosotros quedamos afectados y genéticamente se nos pasa un gen espiritual defectuoso que nos lleva a pecar, que nos lleva a inclinarnos en pos de cosas que no son del agrado de Dios. Y la idea de estas semanas es conversar y estudiar cómo es que funciona esto, cómo es que esa enfermedad se comporta, de tal forma que nosotros podamos enfrentarla apropiadamente. Y la semana pasada se hizo uso del relato del Génesis. El pastor Miguel y el pastor Joan tomaron Génesis 3 básicamente y analizaron lo que ahí aconteció, que fue el primer pecado, cuando entró el pecado en la humanidad, por así decirlo. Y la primera pareja pues desafió a Dios con su decisión de hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y pues después de ahí todo se vino abajo, por así decirlo. Hoy vamos a tomar también otro relato muy conocido de la Biblia acerca de un evento que pasó en la vida de un personaje muy conocido y cómo ese evento pecaminoso también generó múltiples situaciones de donde vamos a aprender. Y se trata del rey David y lo que pasó en su vida con el conocidísimo caso de su caída con Betsabé. Entonces yo quisiera primero, antes de reflexionar o de conversar, leer algunos pasajes, algunos versículos que nos van a ubicar en el relato y en la narración que se nos ofrece en 2 de Samuel 11, del versículo 1 al versículo 21. Ahí se nos relata todo el evento, pero yo voy a seleccionar algunos versículos, no los voy a leer los 21, porque no es necesario, hay algunos que sobreabundan, entonces vamos a leer las ideas básicas, aunque va a ser un texto relativamente largo, les advierto. Leamos entonces en 2 de Samuel 11, comienzo en el versículo 1, dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella, y Betsabé concibió. Entonces David envió a decir a Joab, que era su general, el general principal de su ejército: envíame a Urías elitita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Luego le contaron a David que Urías no había bajado a su casa, y Urías respondió, y David le preguntó a Urías: ¿por qué no bajaste? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan en campo abierto.
¿he de ir yo a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma que no haré tal cosa. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. A la mañana siguiente, David envió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Pasa lo que ocurrió, lo que pasó en la guerra, y fue muerto. Y al final del texto se nos dice: al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Bueno, nosotros conocemos esta historia, al menos en porciones. Quizás algunos no han leído la historia completa. Pero hay una primera reflexión que viene a mi mente, y es que definitivamente David es más famoso por el pecado de Betsabé que por sus logros como rey. Yo creo que eso es, él es tristemente famoso por esa situación. Y en este relato hay más pecados del que nosotros nos imaginamos. Yo quisiera abrir esa primera pregunta con el pastor Miguel, porque hace unos años atrás, no sé cuántos lo recuerdan, el pastor Miguel pues compartió con la iglesia algunas leyes del pecado. Y una de esas leyes del pecado, son 10, decía que el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Esa es la ley 1. Y la ley 5 dice que el pecado engendra pecado. Con un pecado cubrimos otro pecado. Yo quisiera que tú comentaras, Miguel, algunas en torno a esas leyes que están ahí, al relato que leímos. Además del pecado de inmoralidad que David cometió, ¿qué otras cosas podemos ver ahí? ¿Cómo David se dejó enredar con el pecado en su vida? Bueno, yo creo que es importante que podamos entender que nadie se acuesta bien y al otro día es un inmoral. Eso no ocurre. De manera que cuando David hace esto, David de alguna manera tenía que haber estado ya descendiendo en la espiral de su moralidad. A mí no me cabe la menor duda de eso. Yo no estoy viviendo una vida de santidad y mañana me acuesto con una mujer que no es mi esposa. Eso no ocurre, nunca ha ocurrido ni va a ocurrir. En el texto, cuando ya yo lo estaba leyendo, a pesar de que lo conozco, estaba como muy profundamente sumergido en el texto, tratando de escuchar otra vez. Y de nuevo, yo creo que hay varias cosas que llaman la atención. Por un lado, nota que hay 3 peros ahí en ese texto. Yo no sé si ustedes se lo llevaron, pero hay 3 peros ahí. Y el primero está bien al principio, donde dice que en la primavera, cuando los reyes solían ir a la guerra, David estaba en su casa. Pero oye como el texto dice, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, ese pero no está ahí por accidente. Y los peros de la Biblia son de las palabras más poderosas que nosotros podemos encontrar en términos de revelación. El domingo antepasado leíamos un texto de Efesios 2. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, en este caso, pero David estaba en Jerusalén. En otras palabras, David no se suponía que estuviera ahí. ¿Y dónde debía estar? O en la guerra. Era la época cuando los reyes solían ir a la guerra. Nosotros muchas veces, Chacho, comenzamos a descuidar nuestras responsabilidades, ya sea del hogar, ya sea del trabajo, porque hay algo en mi interior, que ha comenzado, como diríamos en buen dominicano, a patinar. Ya no soy la misma persona responsable que venía siendo. Ya el sentido del deber no está conmigo tan poderosamente o tan fuertemente como había estado. Y yo creo que eso comienza a revelar. Lo segundo que pasa en la historia. Una cosa ahí, Miguel. De hecho, se dice que David estaba durmiendo una siesta
Dice que en la tarde se levantó de su lecho y ahí fue que divisó a Betsabé. Pero siguiendo la línea que tú dices, de este David que ya estaba, parece como en un descuido de sus responsabilidades. Él había perdido quizás ciertas disciplinas en su vida y se había relajado. Quizás ahora ponía más atención al ocio que a los deberes, y como que el ocio es un muy mal compañero usualmente. O sea, el tiempo mal aprovechado, el tiempo desperdiciado es como una especie de antesala para los desvíos morales en nuestras vidas. Definitivamente, creo que es una buena observación, porque el problema es que el ocio me da un tiempo, una ventana de tiempo, durante la cual mi mente, por la forma caída que tiene la mente, le da rienda suelta a la imaginación. Y si hay algo que nosotros sabemos es que la imaginación de la mente pecaminosa, es extremadamente creativa en imaginarse escenarios que él pudiera disfrutar. Y David estaba en un tiempo de cierto ocio. Si hubiese estado ocupado en lo que le tocaba estar, no se hubiese encontrado con esta situación. Lo segundo que tú ves ahí es que David era un hombre que tenía esposas ya y hasta concubinas en este momento. ¿Por qué David, cuando ve a esta mujer, manda a preguntar acerca de ella? Ese fue un error de David, porque él no le tocaba preguntar por una mujer cuando ya él tiene mujer. Y yo creo que a veces nosotros preguntamos, en el caso quizás de los hombres por una mujer, pero lamentablemente tenemos que hablar también de las mujeres hoy en día por un hombre que no se supone que me compete a mí conocer más, indagar más sobre esa persona. Pero puede ser otra situación que no es un hombre o una mujer. Y una de las cosas que yo he aprendido acerca del pecado es que frecuentemente la cadena comienza con una pregunta. Si te vas al Edén, ¿con qué Dios ha dicho? Si te vas a David, se va a preguntar acerca de esta mujer. Si te vas al desierto, si eres el Hijo de Dios, le dice Satanás a Jesucristo. No es exactamente una pregunta, pero es como una pregunta, es una interrogante. Si es verdad que tú eres, y frecuentemente, aún en mi propia vida, yo he podido reconocer que frecuentemente las tentaciones han llegado a través de una pregunta sutil, como el que no quiere las cosas. Quizás un cuestionamiento de mi estado. ¿No estaré mejor yo en otra condición? ¿No sería bueno? ¿No sería provechoso? ¿Qué de malo tiene? Comenzamos a preguntar cosas. Claro. O si yo estuviera casado con otra mujer, ¿cómo sería mi vida? Si yo tuviera otro trabajo, ¿cómo sería mi vida? Yo nunca he experimentado tal cosa. ¿Cómo sería si yo pudiera experimentar eso? Y esa pregunta, Satanás la puede poner en nuestra mente, pero sabes que nosotros somos lo suficientemente pecaminosos para crear todo tipo de preguntas y respondernos nosotros mismos también, que eso es uno de nuestros problemas, que muchas veces creamos las preguntas y no respondemos. Entonces David manda a preguntar por ella y David recibe una respuesta, Sí. pero la respuesta no se la dan incompleta. Ese Betsabé ahí hubiese estado incompleta. Ah, sí, pero espérate, no te vayas por ahí que me está adelantando una cosa. Okay. Por ahí vemos, tú dices, él divisó la mujer, sintió lujuria por ella, porque él la deseó y mandó a preguntar. Claro. Entonces el pecado comienza, el descuido de sus disciplinas, de sus responsabilidades, le da espacio a la lujuria en un ambiente de ocio, sigue avanzando y la manda a buscar, duerme con ella, ya ahí se consumó su lujuria en un evento adúltero. Entonces sigue ocurriendo con Urías. Él manda entonces, luego de que ocurre el evento y que él informa, que Isabel le dice, estoy encinta, después de ahí se detona otra serie, se encadenan otra serie de cosas con Urías. Sigue ese relato ahí. Okay. A ver qué otras cosas hizo David que fueron producto de su pecado, cómo el pecado engendró más pecado en este relato. Bueno, una de las cosas que frecuentemente hace el pecador, por así decirlo, cuando peca, es que él quiere proteger su reputación.
Entonces ahora de repente ya Dios no es como la persona más importante ante quien Él va a rendir cuentas, sino que es el otro, el qué dirán, el qué dirá la IBI, o el qué dirá el vecino, o qué dirá el pastor. En este caso, ¿qué va a decir la gente cuando se entere que yo tuve relaciones con la mujer de Urías y la embaracé? Entonces ahí la mente vuelve otra vez y la mente pecadora es extremadamente creativa y vilmente creativa para generar ideas diabólicas de cómo yo puedo encubrir mi pecado para que el otro no se entere. Pero resulta que cada vez que yo hago eso, lo único que yo estoy haciendo es agravando mi situación. Número 1, me alejo más de Dios. Sí. Número 2, entro más profundamente en la oscuridad de mi mente. Porque ahora yo tengo menos luz porque estoy más lejos de Dios, pero al mismo tiempo yo me voy empecinando, si es la palabra, sería otro sinónimo, me voy empeñando cada vez más en que yo necesito hacer esto lo más perfectamente posible para que el otro no se entere. Sí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A qué recurro? A otra mentira. Exactamente. Que la mentira yo puedo decirla, pero nosotros somos tan expertos en autoengañarnos que a veces yo no la digo y creo que no he dicho mentira. Porque me quedé callado por un lado, o por lo que he hecho que he ocultado algo. Sí. No, pero yo no le dije a Chacho que no lo tenía, no, pero yo lo escondí aquí atrás. Entonces Urías lo que David está haciendo es tratando de ocultar cuál es el origen del embarazo. Sí. Pero él pudiera decir, yo no estoy hablando, yo lo que hice fue que mandé a buscar a Urías. No, ya tú comenzaste a mentir, porque tú estás tratando de ocultar algo. Increíblemente, uno piensa en David y uno se horroriza o se escandaliza. ¿Cómo puede ser que David pudo hacer eso? O sea, él sabe que la esposa de Urías está encinta de él, está embarazada de él, manda a buscar el esposo, eso quizá tomó varios días. O sea, David sigue maquinando, lo recibe en su despacho y comienza a ser polite con Urías. Le dice, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está Joab? Y el pueblo, ¿qué tú has visto? Cuéntame. Comienza a empatizar con él, a socializar con él, en todo momento sabiendo la información, la bomba que él tiene detrás. Y sin decirlo, obviamente, con una actitud manipuladora y capciosa de tratar de hacer que Urías esté con su esposa para que el embarazo sea ocultado. Bueno, ahí tú mencionaste algo que es importante, yo creo, porque eso en consejería y a lo largo de mi vida lo he visto. Cuando tú estás tratando de ocultar algo, si estoy tratando de ocultar algo de ti, por ejemplo, de repente yo me vuelvo más gracioso contigo. ¿Cómo tú estás, Chacho? ¿En qué yo puedo ayudarte? Porque de repente yo quiero justamente que Chacho esté que piense lo menos posible. Sí. En la posibilidad Exacto. de que yo pudiera estar en algo contra él. Pero justamente eso es lo que David está haciendo. Tráeme a Urías de la guerra, que venga a cenar conmigo. Eso como que es extraño, ¿verdad? Como que, ¿qué es lo que está pasando, David? Sí. Y obviamente, conociendo el relato bíblico, uno pudiera decir verdaderamente que eso como que es raro, como que manden a buscar a un siervo de la guerra para que le den una cena y mandarlo a que se acueste con su esposa. Así es. ¿Tú no ves aquí también, Miguel, cómo el pecado entorpece la gente? Porque David actuó con torpeza, porque él manda a buscar a la mujer con hombres de él. Y manda a buscar a Urías, que es la esposa de la mujer que él manda. O sea, esos guardias hablaban entre ellos. Esto es un secreto a voces, pero ven acá, el rey ya tuvo con esta mujer y ahora mandó a buscar a Urías. O sea, la gente sabía y el rey sigue actuando pensando que le está escondiendo algo, pero actúa con torpeza y el pecado nos entorpece. Claro, yo creo que el pecado nos entorpece de dos maneras. Por un lado, como estamos más lejos de Dios, que es la fuente de sabiduría, la fuente de discernimiento, pues no la tenemos. Pero también porque de repente mi mente está involucrada en una sola cosa y es en ocultar esto que yo sé, que estoy haciendo. Y por consiguiente, lo que está aquí, para ilustrarlo, lo que está aquí yo no lo veo, porque yo solamente estoy en esto, en esto, en esto. Entonces mi mente tiene un solo objetivo. Entonces yo solamente estoy viendo eso y por tanto todo lo demás está oscuro. No está en mi mente, no está en mi mente que hay soldados, como tú dices, que me están
que están viendo lo que yo estoy haciendo, que están mandando a buscar a Urías, que yo nunca he hecho eso con otra gente. Pero ayer él estuvo, o antes de ayer, él mandó a buscar a la esposa de Urías y resulta que la esposa de Urías no amaneció en su casa, amaneció en la de... No, él todo eso lo pasó por alto, porque ahora su mente tiene una sola cosa en mente. ¿Cómo yo oculto esto de los demás y de Urías en particular? Exactamente. Entonces, si Urías viene del campo y él logra acostarse con su esposa y luego se sabe de su embarazo, ahora por lo menos no se sabe de quién es. Exacto. Pero Urías probó ser más noble que el rey. En cuanto a eso, luego de que él no logra su objetivo, porque cuando el pecador está impenitente, cuando no hay arrepentimiento en nuestros corazones, nosotros le damos para allá. Seguimos a pesar del lío en el que estamos metidos. Hay una especie de ceguera. Somos enceguecidos por el pecado y no nos damos cuenta la tragedia que se puede producir o que se estaría produciendo producto de mi pecado. Porque cuando él no logra su objetivo con Urías, lo llama otra vez y lo emborracha. O sea, él sigue con Urías insistiendo a ver si él logra que Urías vaya a su casa para esconder. Pero cuando él no lo logra, saca la carta de matarlo. O sea, David, un hombre conforme al corazón de Dios, saca la carta de matarlo y planifica entonces el asesinato de Urías y usa un método, yo diría con crueldad al máximo, de que le entrega a Urías la carta con su asesinato descrito. O sea, lleva eso tú al frente de batalla. O sea, David sigue sumergiéndose en la perversidad y en la crueldad del pecado, y el pecado nos hace eso, ¿no? O sea, nos enceguece, nos entorpece, perdemos la sensibilidad hacia las cosas del Señor, no sentimos, no nos ruborizamos, no nos damos cuenta de lo mal que estamos cuando le damos rienda suelta al pecado y cometemos cosas atroces que después uno dice, pero ¿cómo puede ser que yo hice eso? Cuando uno sale del hoyo. Entonces, ¿cómo tú puedes comentar eso? Bueno, y para echar para atrás un poquito, cuando Urías no va a su casa, David lo vuelve a invitar a cenar. Sí, correcto. Y lo emborracha. Y vuelve y lo invita a que vaya a juntarse con su mujer. Yo creo que quizás David estuvo incluso incómodo cuando la primera noche él no logró su objetivo. Le da un regalo. Exacto, lo halaga. Recuerda lo que yo decía, que ahora yo me comporto más graciosamente con Chacho, entonces te halago. Entonces le da un regalo encima de la mesa. Luego lo emborracha, otro pecado, emborrachar al otro. Pero a veces incluso el pecado hace que tú hasta te incomode con que ahora Urías no corroboró con mi plan. Entonces la segunda vez, Urías tampoco lo hace. Y ahí está el segundo perro. Pero Urías le dijo a David, pero que mis hombres están en el campo de batalla. Los perros no están ahí por accidente. Mis hombres están en el campo de batalla. ¿Cómo a ti se te ocurre mandarme a gozar, a comer y a beber mientras mis hombres están allí a campo abierto muriendo, exponiendo su vida? Todo eso debió haber sido una señal para David de decir, pero verdaderamente, y esta insensibilidad que a mí me ha caído de repente, porque mientras la gente allí se muere, yo estoy aquí celebrando, y lo que está haciendo es ocultando su pecado. Pero a él no le importa ya, porque a él lo que le importa es que su pecado quede oculto. Por tanto, cualquier cosa que él pudiera haber pensado, no la va a pensar, porque ahora lo único que le está interesado es en ocultar su pecado. Y eso es lo que ocurre. Y lamentablemente, nosotros se nos olvida que tú no puedes ocultar tu pecado. Tú lo puedes ocultar de mí. Y muchas veces la manera como tratamos de ocultarlo, como ahorita yo decía, si Urías se hubiese acostado con su esposa y sale embarazada, ahora de repente la defensa de David hubiese sido ante cualquier cosa, tú no me lo puedes probar. Sí. Que ese embarazo es mío, porque no se sabe. Y muchas veces nosotros incurrimos en esa táctica también, como si estuviéramos en un juzgado, que ahora hay que probar las cosas, cuando en realidad Dios sabe. La prueba la tiene Dios.
y el juicio lo va a pasar Dios y las consecuencias las va a imponer Dios. Pero mi pecado incluso me enceguece hasta ahí, donde yo pienso que de Dios me puedo ocultar. Sí. Pero como bien decía C.S. Lewis, cuando Satanás nos llena de esta lujuria y de estos deseos, él no me llena de odio contra Dios. Él lo que me hace es que me llena de ignorancia acerca de Dios. O sea, es como que Dios no existiera. Sí. Y vivimos en el pecado sin que Dios existiera. Y lo otro, médico al fin, siempre tengo que pensar en la parte médica. Cuando tú, en el caso de David, cuando él vio a esta mujer que lo deslumbró, en su cerebro ocurrieron cosas. Hay algo que se llama la corteza cingulada, donde ocurre esta pasión de la sexualidad. Y hay hormonas y neurotransmisores que se liberan, y hay dopamina, y hay serotonina, y en la mujer oxitocina, que me producen un placer. Pero ¿sabe qué pasa? Que esas hormonas y neurotransmisores a mí me ciegan, literalmente. Aquellos de ustedes que tienen el libro Revolución Sexual que Katy y yo escribimos, tiene un capítulo acerca del enamoramiento, cómo tú pierdes la cabeza. Pero no hay que estar tan enamorado, lo que hay que tener es pasión para perder la cabeza. Tú pierdes la razón. Y ahí está involucrada una parte del cerebro sumamente importante que tiene que ver con la sexualidad, que está caída también, que tiene deseos caídos, que funcionan de manera caída, y eso contribuye a tu ceguera, a la tuya y a la mía, y no solamente ¿No con el habría, pecado Miguel, sexual. alguien que se justifique en cuanto a sus patrones pecaminosos porque él se ve impotente ante los impulsos cerebrales? Bueno, él pudiera pensar eso, y eso es verdad en el inconverso porque él no tiene quien contrarreste eso. Pero cuando Dios pone en ti la tercera persona de la Trinidad con poder infinito, que es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, Dios te dice, tú no tienes excusa. O sea, si nos rendimos a los impulsos espirituales, pudiéramos vencer. Oh, definitivamente. O sea, yo tengo un impulso, una fuerza mucho mayor dentro de mí para vencer los impulsos sexuales. El problema está cuando tú piensas en David y con nosotros también, que cuando yo comienzo a perder el sentido del deber, en este caso David no fue a la guerra, ¿verdad? Pues ahora yo no tengo tampoco sentido del deber ante Dios. Tampoco tengo sentido del deber ante el cumplimiento de la ley. Tampoco tengo el sentido del deber para permanecer fiel a mi esposa. Porque este tipo de cosas no funcionan en una sola área. Cuando yo pierdo el sentido del deber hacia mi trabajo, se ha debilitado también en todas las demás áreas donde yo tengo sentido, debiera tener sentido del deber. Entonces, ahí por igual, cuando yo pierdo el sentido del deber por estos impulsos sexuales, Dios me dice, bueno, el problema es que tú tienes el Espíritu Santo que yo te he dado, que incluso te está hablando en medio de todo esto, pero tú has cerrado los oídos a la voz del Espíritu, porque ahora no solamente estás ciego, estás sordo. Tu pecado te ha hecho sordo y ciego, y por eso va por el camino por donde está transitando. Cuando uno analiza este relato, uno pudiera cometer el error de sacar lecciones que sean aplicables solamente en el ámbito de la sexualidad. Absolutamente. Y yo quisiera que sacáramos algunas lecciones que pueden ser aplicables en lo que hemos visto. No solamente en el área de la sexualidad, porque incluso también pudiéramos cometer el error en nuestra mente pecaminosa de decir, bueno, yo no tengo ese problema. Pero el pecado actúa de manera similar en otras áreas de la vida. Puede ser que una persona tenga un pecado de orgullo o de envidia o de mentira o de materialismo en su vida con el que lucha, del que padece, por así decirlo, y que algunos de los principios aquí mencionados pues sean aplicables. ¿Qué principios pudieran ser aplicables a cualquier área de nuestra vida, a cualquier tipo de pecado, no solamente con el pecado sexual? Bueno, podemos pensar en Acán, que vio el lingote de oro y el manto babilónico. Entonces, no vio una mujer, vio una cosa material. Entonces fue la avaricia. En ese momento él también quedó enceguecido por su pecado
y lo hizo robarse, porque David como que se robó una mujer, por así decirlo, esa noche. Se robó una cosa que estaba prohibido para él, prohibido por el mismo Dios, y lo escondió debajo de su cama, como si Dios no lo hubiese visto. Entonces, él faltó también a su sentido del deber, claro, porque Dios le había dicho que del anatema, ¿verdad?, no tomaran nada, de todas esas cosas del enemigo, que no tomaran absolutamente nada. Dios trazó una línea que él violó, que ya no tenía nada que ver con la sexualidad. Y ahí tú lo puedes ver, sí, de la misma manera. Yo creo que nosotros... podemos decir también que cuando nosotros nos relajamos y le damos al cuerpo y a la mente un ocio que va más allá de lo que es el descanso bíblico, pudiéramos también generar inclinaciones peligrosas de todo tipo. Sí. En el caso de David, eso es lo que estamos contando del tema de la inclinación hacia la inmoralidad, pero nosotros podemos generar otras inclinaciones. Sí. Es una buena observación por lo siguiente. La mayoría de las personas que han tenido éxito, que puede ser éxito en la vida, pero puede ser éxito de un fin de semana, o puede ser incluso en el caso mío, un sermón donde Dios haya usado el sermón tremendamente. Si nosotros no somos cuidadosos después de esas experiencias de éxito, nosotros somos dados a relajarnos y a creernos como que somos merecedores, ajá, de alguna relajación. Exactamente. Tú sabes, esta mañana el Señor usó el sermón de una manera tremenda. Esta noche me voy a ver unos traguitos. Sí. Entonces me voy a mi casa. Yo como que me merezco eso. Oye, yo me sentí tan cansado. Oye, tenía 5 días, sí, trabajando en ese mensaje. Después de todo lo que yo he trabajado por el Señor, puedo esta semana botar un poco de dinero. Exacto, botar un poco de dinero o cualquier cosa de ese tipo. Y realmente, yo recuerdo una ilustración que Katy usó en una ocasión, la he usado varias veces, pero cuando tú vienes bajando la montaña, después de grandes éxitos o victorias, ten cuidado y ve poniendo tus frenos, porque abajo probablemente está Satanás esperándote. Para justamente, bueno, tú lo puedes ver. Cristo está en el Jordán, este es mi Hijo amado, sale del Jordán, va por el desierto, Satanás estaba ya esperándolo. O sea, esto fue como una victoria, esta es la proclamación del Padre, abren los cielos delante de un grupo de gente donde el Espíritu viene y endosa a Cristo para el resto de su ministerio. Esa es como la victoria. Y al pie de la montaña, por así decirlo, ahí está el enemigo esperando. Con sí, que si tú eres hijo de Dios, entonces esa relajación nosotros somos más dados a tenerla o a buscarla o a creerla merecedores de después que nosotros hemos tenido victorias. Y recordemos, David, cuando esto ocurre, había tenido grandes victorias. De hecho, David es quien une las tribus de Israel. Tanto así que los primeros 7 años del reinado de David ni siquiera gobernó en Jerusalén porque las tribus estaban divididas. David reina después de esos 7 años, se traslada a Jerusalén y los últimos 33 años los gobierna en Jerusalén. David tiene victoria sobre victoria y probablemente en este momento quizás pensó, el texto no lo dice, pero quizás pensó, ellos no me necesitan en ese campo de batalla, yo me voy a quedar en Jerusalén. Y se relajó. O sea que esa relajación que tú traes a colación, yo creo que es importante, porque yo creo que si no somos cuidadosos, ahí nos va a encontrar el enemigo. Según la palabra, ¿no? Hay un texto en 1 Corintios 10:13 que nos dice lo siguiente: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. O sea, esto es una promesa de que Dios, primero, Él gradúa el nivel de la tentación en función de nuestra capacidad de resistencia. Y segundo, mide mi capacidad de resistencia, la conoce y la tentación va en función de mi capacidad de resistencia. Y segundo, envía también una vía de escape para que yo pueda salir. En el caso de David, tú comenzaste ahorita a mencionar una posible vía de escape que David debió utilizar, pero mencionémosla para verla en el texto, porque esto es una verdad realmente. Claro. ¿Esa mujer quién es? Betsabé, coma. Hija de Elián. Esa hija de Elián. Coma.
la mujer de Urías. Tu siervo. Tu siervo, exactamente. O sea, tú, esta persona que te ha servido, él está casado, esta es su mujer. Ten cuidado. Exacto, eso es como, ahí están todas las advertencias. Como quien dice, valora a tu siervo, pero acuérdate que esta mujer tiene un marido. Tú tienes que decirte a ti mismo, mira, Dios no me ha dado eso. O sea, como hombre tiene que decirte, o como mujer, Dios no me ha dado eso. Entonces, segundo, se la dio, en este caso, ¿verdad? Se la dio a otro, eso es posesión de otro. Ese lingote de oro de Acán, eso no es mío, eso es de otra gente. Y ya Dios me lo prohibió. Entonces, yo no puedo darme estos lujos y tengo que estar atento a las ventanas que Dios me abre, las puertas que Dios me abre, porque Dios me ha dicho. Ahorita tú mencionabas que alguien pudiera pensar en estos impulsos sexuales y cosas que pasan a nivel de mi cerebro como una justificación para pecar. Y decíamos, bueno, Dios no solamente te ha dado el espíritu. No, pero no solamente que te ha dado el espíritu, es que te abre la puerta para que salga por ahí. Sí. Pero si tú estás ciego, tú no ves la puerta. Sí. Si el pecado te cerró la vista, por así decirlo, la puerta te la abren, pero tú no la ves. Yo he recibido en más de una ocasión la excusa de parte de personas que dicen, pero ¿por qué Dios me permitió llegar hasta ahí? ¿Por qué Dios me permitió llegar hasta ahí? La respuesta sería porque Él sabía que tú podías resistir la tentación y estaba formando tu carácter, y en vez de tú haberle hecho caso a la voz de Dios para continuar formando tu carácter, tú desoíste la voz de Dios. Sí. O te negaste a salir por la puerta que Él te abrió, y Dios permitió la consecuencia, porque lo que no aprendiste oyendo su voz, tendrás ahora que aprenderlo cosechando las consecuencias. Porque lamentablemente es así. O sea, como se dice muchas veces, nadie aprende en cabeza de otro, ¿verdad? Cuando los padres dicen eso muchas veces, ¿qué es lo que están diciendo? Que yo te lo hablo, yo te lo digo, pero tú no lo aprendes, porque tú no me lo crees. Hasta que tú te tropiezas, tú te caes, te rompes las piernas, o estás 3 meses en una cama, y entonces ahora finalmente lo aprendiste. Entonces, ¿por qué Dios me permitió llegar hasta ahí? Porque lamentablemente, dado el nivel de pecaminosidad, de ceguera, de terquedad, de lujuria, de deseo, lo que tú quieras, o de oscuridad, esta era la única forma como tú ibas a aprender. Pero en esas expresiones hay un sentido de responsabilizar a Dios por lo que ellos hicieron. No, definitivamente. La mujer que tú me diste. Exactamente. y yo, haciendo una aplicación de esto que estamos hablando, por ejemplo, imagínate que yo tenga un conflicto con una persona, porque yo quiero que esta audiencia, que quizás la mayoría no están enfrentando este tipo de realidades y de tentaciones en sus vidas, pero diariamente estamos sometidos a múltiples tentaciones. Quiero hacer una aplicación y de ahí pueden haber múltiples. Supongamos que en mi casa yo tengo una discusión con mi esposa o con mi hijo, o en mi trabajo tengo una discusión acalorada con alguien y yo ofendo a esa persona y esa persona me ofende a mí. Pequé contra él, contra esa persona, y esa persona pecó contra mí. Ahora yo estoy tentado, me resulta atractivo resentirme contra esa persona. Parecería que es la manera apropiada, dado el nivel de ofensa que se hizo contra mí. Yo pudiera ver como la vía de escape que Dios provee para mí bíblicamente, el que yo me humille y busque la reconciliación, y que si no tomo la vía de escape, yo habré caído en la tentación del resentimiento. ¿Me explico? O sea, la aplicación, lo puse en otro plano, porque, como decía, a veces uno se asocia estas cosas que solamente se dan en el plano de los deseos. Sí. Bueno, no solamente del resentimiento, yo tendría la tentación de vengarme. También, y entonces exacto. Ahora es como que tú te lo mereces. Exactamente. Por lo que hiciste o me hiciste. E incluso pudiéramos casi hasta igualarnos con Dios al pensar, hasta Dios impone consecuencias. Sí. De la consecuencia tuya. Exactamente. Cuando en realidad yo debía haber ido y pedir perdón. Quizá la vía de escape estaba en la misma conversación acalorada, donde yo debí decir la mansa respuesta aplaca la ira,
y el furor. Entonces yo debí quizás responder a esa palabra y salir por esa vía. Y no lo hice. Definitivamente. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado con la ira es que depende de cómo cada cual maneje la ira. Pero mucha gente con ira, la manera como termina manejándola, independientemente de que a veces es una explosión, ¿verdad?, de violencia física o verbal. Pero hay mucha gente que va y sale de su casa y va y bebe y se emborracha esa noche. Eso es una forma de calmarse, Escapar. de escapar. Pero otros van y buscan otro tipo de placer esa noche. He lidiado en el pasado con personas adictas a la droga. Y van y se dan un viaje de cocaína o de marihuana porque fue su manera de bajarla. Pero otros van al placer sexual. Y otros van y prenden la computadora y ven pornografía. Como que yo tenía que relajarme, yo tenía que buscar una vía de escape. Pero la vía de escape no puede ser una vía de escape legítima si yo tengo que pecar para bajar mi nivel de ira. Entonces, eso yo tengo también que verlo, cómo yo manejo esa ira. Y en el caso de David, lo único que él está haciendo, él está bajando su nivel de espiral de moralidad. Sí. Porque decimos a veces, todos los pecados son iguales. Y tú sabes que no todos los pecados son iguales. Nosotros confundimos los términos. Todos los pecados son odiosos para Dios, pero no todos los pecados son iguales. De hecho, Dios ni siquiera juzga todos los pecados de la misma manera. En el Antiguo Testamento, a nivel de la ley, había un número de pecados que llevaban a la pena capital. La mayoría no llevaban a la pena capital. Entonces, en este mismo caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando tú mientes aquí arriba, eso es pecado. Pero cuando tú llegas a matar a un hombre allá abajo, no me digas que ese es el mismo nivel de pecado. No, ya tú has bajado mucho, te has insensibilizado mucho, has entrado en mucha oscuridad para tú llegar a quitarle la vida a un hombre, porque finalmente tu plan no está funcionando. Pero sabes que en ese nivel a ti no te importa, porque yo estoy desensibilizado. Desensibilizado, pero como que mi único objetivo es esconder mi pecado. Ese es mi único objetivo. Bueno, yo te iba a preguntar eso de que al final del relato se nos dice que Urías murió. Y yo me preguntaba, o sea, ¿David realmente pensó que se salió con la suya? Una de las leyes del pecado que tú mencionabas, la 10ª, es que nadie se burla de Dios. Exactamente. Entonces yo quería que abundaras un poquito sobre esa ley, que en el caso de David lo vamos a ver un poquito más adelante, de cómo no pudo hacerlo, pero cuando yo tengo un patrón de pecado, un hábito pecaminoso en cualquier área de mi vida, sea con la mentira, sea con el materialismo, sea con la lujuria, sea con la ira mal manejada, la ira pecaminosa de mi proceder, etcétera, etcétera. O sea, al final hay gente que piensa que se va a ir impune y que va a poder seguir haciendo eso y viviendo de esa manera, de manera impune. ¿Qué tú piensas? Si hay algo que podemos garantizar, tanto por la palabra como por la racionalidad del pensamiento, vamos a decir, es que nadie va a quedar impune. Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Que no va a dejar impune al culpable, no va a tener por inocente al culpable. Primero, Dios es fiel a su palabra, Él va a cumplir eso. Pero lo segundo es, aquí viene la razón ahora, es que si Dios me deja salir con la mía, me está haciendo daño. Porque yo me voy a seguir insensibilizando y me voy a seguir creyendo que hay forma de yo manejar la vida con la que me puedo salir con la mía y que ni Dios se enteró, por así decirlo. O sea, fue tan bien hecho mi plan, tan macabro, tan maquiavélicamente concebido. Si Dios me permite salirme con la vía, eso no es un buen Dios, porque está permitiendo que yo me haga más malo, por así decirlo, más pecaminoso, que yo entre en más oscuridad. Sí. Entonces es el buen Dios que dice, no, pero espérate, hay que pararte. Pero mira hasta dónde llegó la insensibilidad de David. Que no solamente mandó a matar a Urías, como tú lo dijiste. Ni la insensibilidad de cualquier ser humano que le da rienda suelta a su pecado. De todos nosotros. Eso no incluye a nosotros dos si le diéramos rienda suelta al pecado. Para mí, este es como el colmo de toda la experiencia de David. O sea, de todo lo que hemos hablado, que todo luce horrible, todavía no es tan horrible para mí como lo que yo voy a mencionar ahora que tú lo leíste. Es que cuando a David le traen la noticia de que Urías ha muerto, él le dice al siervo que le trae la noticia, gracias.
Es como, sí, pero oye, le dice, no te preocupes, que no tengas pesar, esa es la palabra, no tengas pesar por esto. Espérame un momentico, en serio. O sea, tú acabaste de mandar a matar a Urías y cuando te traen la noticia, tú le estás diciendo a la persona que trae la noticia que no se apene por esto. Que la espada, en la guerra, mata a uno como mata a otro. O sea, aquí no ha pasado nada. Sí. Tú puedes imaginar, para mí ese es el colmo de los colmos. Porque todo lo anterior es horrible, yo estoy de acuerdo. Pero este cinismo de parte de David, La hipocresía al de máximo. hipocresía, de una vez más, cómo te comportas bien con el otro, tratando de ocultar tu pecado. Es como, muchacho, mira, no te apures, Sí. que me estoy congraciando contigo. No te preocupes, que tú sabes que en la guerra, como mueren uno, mueren otro. Ayer se murió un pollo y ahora se murió otro pollo. Primero no fue un pollo y segundo yo lo mandé a matar. Así es. Y obviamente ahí hay otro pero. Dice, pero Dios no se agradó con esto. Ahí vamos entonces a la 10ª ley. Sí, bueno, en el segundo, luego de ese relato, en el próximo capítulo de Segunda de Samuel 11, increíblemente, oigan lo que se nos dice. El versículo 1 dice entonces, o sea, después que concluye el relato, dice el próximo versículo, dice, entonces el Señor envió a Natán a David. ¿Qué tú puedes decir? Como ese entonces tiene importancia. Sí. Entonces el Señor envió a Natán a David. Míralo de esta forma. Como David no está arrepintiendo, como David piensa que él se salió con la suya, como David sigue callado, como Él cree que nadie sabe esto. él cree que nadie sabe nada, Betsabé está a punto de dar a luz, entonces el Señor... Ojo, el versículo anterior dice, pero David hizo lo malo delante de los ojos del Señor. O sea que es como un subrayado bíblico de que todo lo que nosotros hacemos o no, todo nuestro proceder está bajo el escrutinio de nuestros ojos, de los ojos santos de nuestro Señor. Exacto. Pero cuando tú ves un entonces en la Biblia, pero igual que como nosotros narramos historia, esos entonces tienen que ver con todo lo que pasó anteriormente. Dado todo lo que pasó, dado el silencio de David, entonces el Señor, yo lo voy a poner en estas palabras, decidió romper el silencio. Así es. Que vamos a romper el silencio y vamos a ir a la ley número 10, que nadie se burla de Dios, por tanto, vamos a ir a probar mi fidelidad a ese principio de Gálatas 6, que nadie se burla de Dios. Natán, yo tengo un encargo para ti, ve y cuéntale una historia a David. No, y yo pensé que en este versículo, en esa expresión, entonces el Señor envió a Natán a David. Yo veo la gracia, la misericordia, la bondad, la paciencia y la fidelidad de Dios, todas expresadas en esa corta frase. Sí, claro. Porque Dios pudo haber soltado a David a su propio albedrío, a su propio riesgo. Ok, tú quieres nadar solo, tú te quieres ir solo, pues nada a tu propio riesgo. Pero Dios, comprometido con David y con la santidad de David, dice que envió a su profeta. Y entonces, hermanos, oigan esto. Pero déjame, con relación a eso, yo lo he dicho otra vez desde el púlpito, lo peor que te puede ocurrir es que Dios te suelte a tus propios deseos. Que Dios te diga, ¿eso es lo que tú quieres? Pues está bien. Dale, haz lo que tú quieras. O sea, sigue, está bien, no te preocupes. Si Dios no le manda a Natán a David, o sea, David va a llegar cada vez peor. Y sus consecuencias fueron enormes, pero hubiesen sido terriblemente más grandes. Sí. Entonces, sí, según el relato de 2 Samuel 11 y 12, David duró un año aproximadamente entre que cometió estos actos y la visita de Natán, lo cual nos habla de lo prolongado en que podemos caer nosotros en nuestro pecado y prolongar estos patrones por tiempo y callar y hacer silencio de cosas significativas en nuestra vida. Y yo no sé qué hubiese pasado si Dios no interviene. Quizá David hubiese durado años con este pecado escondido debajo de la alfombra. Pero entonces Natán llega un año después aproximadamente y le hace la siguiente historia. Una pequeña interrupción ahí. Natán llega y hace eso, ¿verdad? Y ahora tú relatas todo eso. Mientras tanto,
nosotros, a la luz de lo leído, no sabemos qué le está pasando a David. Pero el Salmo 32 nos dice. Sí. El Salmo 32 nos dice que se consumieron mis huesos cuando callé mi pecado. Se deprimió, rebajó, se enfermó. Se enfermó. Muchas veces nosotros no vemos nuestras enfermedades, nuestra depresión, nuestro desmejoramiento como una consecuencia del pecado que está callado. Lee el Salmo 32 otra vez para que tú veas las consecuencias. El pecado engendra pecado y cada primer pecado engendra consecuencia, y como el próximo pecado que ha sido engendrado por el anterior también engendra consecuencia, David ahora durante ese año, Sí. Salmo 32, se deprimió, perdió Así fuerza. Bueno, él dijo, se consumieron mis huesos. O sea, David está en sufrimiento físico producto de pecados espirituales. Y de hecho, en 1 Corintios 11, cuando se habla de aquellos que tomaron la comunión indignamente, dice que por esa razón muchos enfermaron. ¿Tú lo ves otra vez? Nosotros no vemos esa conexión. Y otros duermen. Otros se murieron por haber tomado la comunión indignamente. Esto es serio, hermano. Serio, serio, serio. Natán se encuentra con David entonces. Y tú dijiste que aquello era el colmo, pero esto es también un colmo. Porque Natán enfrenta a David, le dice, entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, me sorprende y me resulta curioso la manera hasta cierto punto tierna, infantil y didáctica en la que el profeta trae la confrontación. David, déjame contarte una historia. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. ¿Qué debemos hacer con este hombre, David? Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo eso merece morir. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Wow. Yo quiero obviar a Natán. Yo veo a Dios tratando con nuestras testarudeces, con nuestros desvíos, con nuestras cegueras espirituales, con nuestros orgullos. Y como nosotros muchas veces, el Señor, como tú decías en el mensaje del domingo, nos habla, nos instruye, nos provee verdad, nos confronta en ocasiones y muchas veces nosotros nos respondemos. O sea, aún así, aún con esta historia que era absolutamente análoga a la realidad de David, yo no sé si él estaba tan ciego que no lo vio o él se estaba otra vez escudando y encubriendo como para que el profeta no sospechara. Pero me parece muy infantil que él tratara de hacer eso. Sí, yo creo que él estaba muy ciego. Esa es mi impresión. O sea, que él estaba... Pero a ese nivel podemos llegar nosotros. No, definitivamente. Totalmente cegados ante nuestra propia falta y ser capaces de verla en otros y no verla en nosotros. De condenarla severamente en otro. Y nosotros hacerlo. Y justificarla en nosotros. Increíble. Eso somos nosotros. Increíble. Entonces tú puedes, bueno, tú decías el colmo, ¿verdad? Pero el colmo ahí sería hasta dónde podemos llegar a ser ciegos, donde tú puedes ver el pecado hasta el punto de tú condenar. O sea, David condenó a la muerte en esta historia, condenó a la muerte a ese hombre. Mató a Urías, pero él está bien. Tú estás viendo las contrariedades de esto. Maté a Urías, maté a este hombre,
por un cordero. Pero que tú mataste a un hombre. Sí. Pero yo y te robaste una mujer. No fue una corderita que te robaste. Exactamente. Y aún más, en el texto, cuando dice que en el lenguaje original, cuando dice que David mandó a buscar a Betsabé, dice, y la tomaron. Sí. El texto en el hebreo, incluso, cuando se refiere a David, dice que David tomó a Betsabé. Hay alguien como John Piper, yo no estoy ni siquiera afirmando esto, simplemente dejando la posibilidad, dice que David violó a Betsabé. Y él lo dice justamente por la manera como el hebreo lo dice, cuando dice que la tomó. No fue como que él la sedujo y ella se encantó con él, sino como que la forzó a que esto ocurriera. Y yo no sé si es así o no, porque yo no soy un experto del hebreo, obviamente, pero curiosamente uno de los hijos de David violó a su hermana. Y como semejante a lo que dice la palabra, que hierro mata, hierro muere, es como que, tú sabes que, o el pecado de los padres pagado hasta la tercera y cuarta generación, que Ezequiel viene más adelante y Dios anuncia otras condiciones. Pero Ezequiel no había llegado todavía, o sea que todavía esto estaba haciendo, quizá eso es verdad. Así es. Quizá hubo una violación, como dice Piper aquí, y eso explica en parte. Tú sabes que, David, tú no vas a ver lo horrendo de lo que tú hiciste hasta que tú no lo veas en tu propia familia. Que es una de las cosas que el pecado, que una de las enseñanzas que el pecado nos deja, es que nosotros dañamos a otros, nos dañamos nosotros y dañamos a otros, pero nosotros no vemos cuánto yo dañé a otro hasta que a mí o a mi familia o a mi esposa le hagan el mismo daño. Entonces es horrible. Sí. Y tú puedes ver que David posteriormente, Natán le dice, yo sé que tú no has llegado ahí, pero para seguir con la ilustración de lo que estoy diciendo, David hizo con Betsabé algo en privado, en secreto. Y Dios le dice, pero tu hijo lo va a hacer en público. Yo creo que fue una forma también de Dios decirle, tú sabes que tú todavía no sabes lo horrendo de lo que tú, o sea, lo horripilante que fue lo que hiciste. Quizá cuando tú lo veas en tu hijo haciéndolo en público a tus mujeres, quizá tú tengas una idea. Sí. Y yo creo que hay algo de eso ahí. Sí. Porque esa es la verdad. Tú sabes, yo voy a la casa del vecino y le destruyo algo y yo no veo lo malo que yo hice hasta que alguien viene y me destruye a mí la misma cosa. Y ahí sí me percato. Y ahí sí me percato de qué fue lo que hice. Yo creo que esa es la misma, el cuento de la ovejita. David no se percató hasta que él mismo le dice. De la monstruosidad de su pecado. De la monstruosidad de su pecado. Nosotros somos así de horribles. Así es. Que no vemos la monstruosidad. Bueno, luego de que él le dice, tú eres este hombre, y que él comienza a anunciar las consecuencias, David, hay que decir que dijo, en el medio del texto del relato se dice, sí, yo he pecado. Parece que David comenzó a experimentar arrepentimiento en esa misma ocasión. Pero había una expresión, luego de que David es acusado por Natán como el hombre que ha cometido este acto horrendo y atropellante, Natán comienza a anunciarle las consecuencias y hace primero como una reprensión. Y yo quería que tú me hicieras un comentario de esta reprensión, porque me llama la atención. Natán le dice, luego de que le dice, tú eres este hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiese sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. ¿Qué comentario te merece esta reprensión? ¿Qué es lo que Dios a través de Natán está tratando de mostrarnos en este punto? Yo creo que Dios le estaba mostrando a David de cuántas maneras distintas él lo había bendecido. Ahí está. Y que cada uno de esos logros, porque incluso le dice, te di la casa de Israel y de Judá. O sea, los dos reinos de que yo hablaba, de que David lo unió, las 12 tribus de Israel, fue David que las unió. Sí. Pero fue David, fue Dios, y le permitió gobernar sobre ambos reinos. Entonces le dice, yo te di todo esto, te di todas estas bendiciones,
No recuerdo cada una de las cosas que Sí. mencionaste, pero te di, y todavía no te saciaste. Y todavía no tuviste suficiente agradecimiento hacia mí, pero todavía no pudiste devolver esas bendiciones hacia otros, hacia Urías, hacia Betsabé. Lo que yo te di no te sirvió de ejemplo de cómo bendecir a otros. Es como Dios está diciéndole, obviamente Dios sabe las respuestas a esto. Yo no entiendo. Sí. Yo no entiendo. Yo creo que algunos de ustedes le han dicho a sus hijos en ocasiones, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cómo es que después de todo esto, tú eres capaz de hacer esto otro. Yo creo que Dios estaba estableciendo el contraste. Y yo creo que hay una lección ahí, Miguel, de que si nosotros estuviéramos más conscientes y pendientes de cómo Dios nos ha bendecido, aún quizás no nos ha dado todo lo que nuestro corazón humano quiere, pero cómo Él nos ha bendecido en Cristo con su salvación, con su compañía, con su cuidado, con su guianza, apreciaríamos más eso y eso sería un freno para nosotros pecar de cualquier manera. Definitivamente. Otra manera de decirlo, exactamente lo mismo. Si tengo mayor aprecio, vivo más satisfecho. Así es. Y mientras más satisfecho yo vivo en el Señor, menos ansias de otras cosas yo tengo. Menos atractivo es el pecado. Menos atractivo es el pecado. Claro. Porque es en mi insatisfacción donde mi mente pecadora sale a crear imágenes. Así es. Para yo satisfacer mi insatisfacción. Entonces, definitivamente, que en mi satisfacción en Cristo, por las cosas que Él me ha dado, Amén. yo tengo menos necesidad de querer salir a buscar satisfacción Amén. en otros lugares para calmar el dolor de mi insatisfacción. Amén. Y mucho de lo que nosotros tenemos, hermanos, es ingratitud, que es lo mismo. O sea, la ingratitud no es más que mi expresión externa de mi insatisfacción Así es. con todo lo que Dios me ha dado. Y no importa, yo no conozco la situación en la que cada uno está. Estamos mejor de lo que merecemos y tenemos más de lo que merecemos. Así es. Independientemente de dónde estemos y de lo que tengamos y de lo que no tengamos. Pero todavía queremos más. Y eso es David. O sea, David ya tenía, Dios se lo dice ahí mismo. Así que es. di la mujer de tu Señor. O sea, tú tuviste otras mujeres. David llegó a tener entre concubinas y esposa 20 mujeres. 20. Sí. Y tú sabes que entonces su hijo, Salomón, lo hace peor, 1000. O sea, todavía esto es consecuencia del pecado, porque ¿cuál fue el modelo que le dejaste? O sea, Salomón tuvo 50 veces más mujeres que David. Así es. No le dejaste modelo a tu hijo. Lo triste de la historia, ¿verdad? Es que, como una de tus leyes dice, pues el pecado trae consecuencias. Nadie se burla de Dios. Y entonces a David se le anuncian una serie de consecuencias. Natán le dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. Pasó que él tuvo una persecución de parte de Absalón, uno de sus hijos, contra él durante casi toda la vida adulta de Absalón. Se ensañó contra su padre y lo quería matar y le quería dar un golpe de estado. Pero luego un hijo violó a una hija y Absalón mató al hijo que violó a su hermana. O sea, toda esta matanza dentro de su propia familia. La espada nunca se apartará de tu casa. Y yo creo que no es solamente las consecuencias como por imponerle consecuencias. Yo creo que estas son las lecciones del salón de clase de David para que tú puedas entender lo horrendo de lo que tú hiciste. Así es. O sea, yo no creo que Dios no es un Dios como que disfruta las consecuencias, como quien dice, wow, y ahora te pasó esto. Wow, qué bueno que te violaron la hija. No, yo no creo eso. Yo creo que estos son, tú sabes que tú entras a un salón de clase y el profesor te enseña y hace ilustraciones. Yo creo que estas son las ilustraciones en el salón de clase donde David está estudiando, donde Dios le está diciendo, yo voy a dejar que esto pase porque esta es la única forma como tú vas a ganar conciencia de lo horripilante Así es. que fue todo lo que hiciste. Y eso es serio. Y estas consecuencias, y así pasa con nuestro pecado, caen sobre otros también, arrastran a otros. O sea, nuestro pecado causa dolor más allá de nosotros.
Nos daña a nosotros y daña a nosotros y daña a otros. Luego Natán le dice, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Ese fue el caso de Absalón. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Se dice, o no se dice, se lee en el relato de la palabra de que Absalón en un momento dado, como un desafío a su padre, tomó concubinas de su padre y en una especie de tienda de campaña en el centro de la ciudad, pues tuvo intimidad con ellas a la vista de todo el pueblo o de una parte del pueblo. Eso también pasó, eso habla de lo lacerado que estaba ese hijo contra su padre y cómo lo llevó a prácticamente comportarse como un enemigo de su padre, que era un enemigo de su padre. Luego de eso, Natán le dice, el Señor ha quitado tu pecado, perdón, le dice, y esto que has hecho, has dado ocasión a tus enemigos de blasfemar contra el Señor, por eso ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Ahí hay un elemento clave que nosotros no nos percatamos. Es que cuando nosotros damos pie para que otros, y sobre todo el inconverso, blasfeme contra Dios, mira a ese cristiano, mira lo que ha hecho. Eso para Dios no es poca cosa. Fíjate que Dios dice, si puedes leerlo de nuevo. Sí. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. O sea, el niño va a morir porque esto es la consecuencia de la blasfemia de mi nombre que tú has causado. Recuerda que, ante otros, recuerda que cuando los dos hijos de Aarón fueron calcinados en medio de la adoración y Aarón va a buscar una respuesta, Moisés le dice, tú sabes lo que Dios ha dicho, que delante de mi pueblo yo seré tratado como santo. O sea, yo no puedo permitir que blasfemen mi nombre y quedarme callado porque el pueblo se va a desbordar en pecado. Cuando Moisés no entra a la tierra prometida, fue porque Dios le dice lo mismo. Delante de mi pueblo, tú no me has tratado como santo. Ahora es otra palabra, pero es la misma cosa. Tú has hecho que blasfemen mi nombre por lo que has hecho delante del pueblo. Y yo no puedo dejar eso así porque el pueblo, ¿qué va a pensar de ese Dios santo y justo? No, que es un muñeco, que no hace nada, que no juzga el pecado, que le importa poco el pecado. Y eso es parte de lo que está ocurriendo. Yo quería concluir redondeando, por así decirlo, estas últimas ideas con algunas de las leyes del pecado que tú en su ocasión pues planteaste. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. El pecado te costará más de lo que querías pagar. El placer es efímero, temporal y pasajero, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Son creo que algunas cosas que se derivan de este relato. Mira cuán duraderas son. ¿Tú crees que es posible que cuando vayamos a hablar de adulterio en el contexto de la enseñanza bíblica, 3,000 años después tengamos que seguir mencionando a David? 3,000 años después. O sea, ¿cuándo que esto se va a acabar? ¿Cuándo que se va a borrar ese pecado? De hecho, el libro de Proverbios dice que esa afrenta nunca será borrada. Y yo a veces me preguntaba, ¿pero en serio? Bueno, la de David no se ha borrado. Todavía 3,000 años después, como que alguien debiera salir un día y decir, pues ya dejen a David tranquilo, vamos a buscar a otro. Sí, no, pero es que no hay otro que pueda enseñar tan bien como David lo horrendo que esto es. Hermano, ¿sabes qué? Tú y yo, que formamos la iglesia, somos la novia del Señor. Y Dios habló de Israel, y lo mismo puede hablar de la iglesia, como adúltera cuando nosotros emprendemos la vida de pecado. O sea, estamos hablando del adulterio de David, ¿verdad? Pero cuando Dios es el esposo de Israel y el esposo de la iglesia, nosotros somos los adúlteros.
Y es por eso que Dios acusa a Israel como nación, no solamente de adúltera, la acusa incluso de fornicaria. Y la fornicación, por un lado, en muchos casos de individuos, fue física, pero en la enorme mayoría de los casos no fue física, fue espiritual, porque se fue detrás de dioses ajenos. Y Dios le llama a esos dioses ajenos tus amantes. Y los dioses ajenos de Israel tenían nombre de estatuas y ese tipo de cosas. Los nuestros tienen nombre, pero nosotros no tenemos un altar de ese tipo, lo tenemos en el corazón. Y cuando Dios no es mi primer amor, yo soy un adúltero también, porque yo tengo otro amor en mi corazón que es primario a Dios. Y Dios me ve de esa manera. De hecho, Dios le dice a Israel, debajo de cada árbol frondoso abriste tus piernas para acostarte con todo que pasaba por delante. Y no se estaba refiriendo necesariamente al acto sexual, sino todos estos dioses que te vendieron, tú lo compraste todo. Iba a la guerra, ganaba la guerra y te traía a los dioses de ellos y luego iba y lo adoraba. Dios compara eso con lo que es nuestro adulterio espiritual. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra vida cristiana muy en serio. Pero nos vamos acostumbrando a pequeñas cantidades de pecado. Y si tú quieres realmente no hacer hechos grandes, tienes que negarte a hacer cosas pequeñas. Porque si eres fiel en lo poquito, vas a ser fiel en lo grande. Ayer, Wendy, muchos de ustedes la conocen, que es doctora y me ha estado ayudando en el último año. Estaba conmigo y una paciente pidió que le hiciéramos una receta a nombre de su hermana. Entonces yo le dije, mira fulana, yo quiero creer que tú quisieras un médico ético para ti. ¿Tú no crees? Como que si alguien te va a tratar, como que debiera tener un cierto nivel de ética. Entonces me dice, sí, claro. Y dije, bueno, por eso yo no puedo firmarte esa receta, porque no sería ético. Pero si yo te firmo esa receta, ya yo te probé que yo no soy ético, yo no creo que tú debes confiar en mí entonces, como médico. Entonces, yo pienso que si yo trato de cuidarme, yo no estoy diciendo que no peco, yo no estoy diciendo que soy inmune, yo soy igual que ustedes, un hombre pecador, pero si me cuido a esos niveles pequeños, el que yo pueda ser como infiel en otras áreas más grandes, no es que no pueda ser, pero es mucho menos probable. Amén. Porque no lo quiero hacer en lo pequeño. Y lo dejo con la última ilustración. Katy lo ha oído esto, pero Katy y yo estábamos en Canadá hace ya años atrás, 2008, diciembre de 2008. Y me informaron que nosotros teníamos 3 perros en esa ocasión. Uno de ellos, Katy, amante de los perros, estaba grave, lo internaron. Y entonces Katy y yo íbamos al otro día en un paseo de eso de perro, un trineo de eso, pero tirado por perro. Y yo no quería arruinar su experiencia. Y guardé el secreto hasta el otro día, después del paseo. Y yo pasé 24 horas como que yo no podía ni dormir porque estaba guardándole un secreto de un perro. Yo pienso que no me voy, pienso yo, aunque yo sé que tengo esa raíz dentro, que no voy a pasar 9 meses de que ocultando un adulterio si no puedo ocultar la gravedad de un perro. Entonces cuídate en lo pequeño, para que no terminen los horrores de la vida. Comienza por lo pequeño, que Dios te va a honrar en lo grande. Amor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu sabiduría vertida, infundida a través de tu Espíritu. Señor, hemos conversado, hemos hablado y hemos sacado lecciones. Es nuestra oración que tú apliques estas verdades y principios a las vidas de todos los que estamos aquí. Queremos, Señor, así quiero pensarlo, queremos serte fieles en lo pequeño y en lo grande, Señor. No queremos que tu nombre sea mancillado, blasfemado por causa nuestra, sino que todo lo contrario.
Pablo nos llama en 1 Corintios 10:31 a que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. O sea que lejos de blasfemia, nuestras vidas deberían ser, Señor, un motivo de gloria para ti. Que eso sea así, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.